cuando sostuve a Julián por primera vez en mis brazos, supe que la vida me había puesto una responsabilidad que jamás imaginé asumir tan tarde. Tenía apenas 3 días de nacido cuando su madre, mi única hija, lo dejó envuelto en una manta en la puerta de mi casa. No hubo palabras, no hubo despedida. Solo una nota breve donde decía que no podía con él, que necesitaba irse, que no estaba hecha para ser madre. Me quedé sentada en el umbral con el papel arrugado en la mano, con la respiración contenida, con la mirada fija en ese bulto pequeño que lloraba sin entender por qué su mundo ya no era un vientre cálido sino la intemperie. Lo levanté despacio, sentí su calor, su fragilidad, su olor a leche y recién nacido. Caminé al interior de la casa y supe que no tenía opción. Que desde ese momento, ese niño era mío. Que sus noches de llanto serían mis desvelos. Que sus primeras palabras serían mi música. Que sus pasos tambaleantes serían mi orgullo. Preparé una cuna improvisada esa misma noche. Busqué entre las cosas viejas algunas mantas que habían quedado de cuando mi hija era pequeña. Me senté junto a él hasta que dejó de llorar. Y mientras lo veía dormir, entendí que, aunque no estaba en mis planes, no cambiaría esa decisión por nada. Los años pasaron entre biberones, pañales, vacunas, primeras fiebres, visitas al pediatra, cuentos antes de dormir. Cada cumpleaños era una victoria. Cada risa suya era una luz encendida en los rincones más oscuros de mi alma. Julián creció sano, curioso, con una inteligencia que a veces me asustaba. Hacía preguntas difíciles, buscaba respuestas en libros, soñaba en grande incluso cuando apenas alcanzaba el picaporte de la puerta. Yo trabajaba en la cocina de una escuela, limpiando, sirviendo comida, fregando ollas enormes. Volví a casa cansada, pero siempre con tiempo para él, para escuchar sus aventuras diarias, para ayudarlo con las tareas, para acompañarlo a los campeonatos de ajedrez que empezó a ganar desde pequeño. Nunca me preguntó por su madre. Nunca indagó más allá de lo que yo estaba dispuesta a contar. Solo sabía que su madre se había ido, que yo estaba allí para él, que no había nada más que importara. Creció con una madurez extraña para su edad, como si supiera, desde muy temprano, que la vida nos exige más de lo que merecemos. A los 15 empezó a trabajar en proyectos de informática. Yo no entendía nada de lo que hacía, pero veía cómo su cuarto se llenaba de cables, pantallas, placas extrañas. Me decía que era parte de un mundo nuevo, que ahí estaba el futuro. Le creí. Siempre le creí. A los 18 ya no necesitaba que yo le comprara libros. Él mismo los traía, leía sobre finanzas, inversiones, tecnología. Un día me dijo que estaba reuniendo dinero para un proyecto propio. Me sentí orgullosa, pero también temerosa. No quería que fracasara, no quería verlo desilusionado. Pero no dije nada. Solo lo abracé y le aseguré que yo estaría allí, pasara lo que pasara. Cuando cumplió 20, se fue de la casa. No por desamor, sino porque necesitaba su espacio, su independencia, su camino. Me dejó la casa, me dejó sus recuerdos en cada esquina, pero nunca se fue del todo. Me llamaba cada noche. Venía los domingos a almorzar. Me mandaba flores en mi cumpleaños. Seguía siendo mi niño, aunque ahora su mundo fuera más grande que las paredes que lo habían visto crecer. Lo que nunca imaginé fue que su madre volvería. Un mediodía, mientras regaba las plantas del patio, la vi entrar por la puerta como si el tiempo no hubiera pasado. Más delgada, más arreglada, con un perfume caro que me resultó ajeno. Me saludó como si no hubieran sido 20 años de silencio. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a hablar de papeles, de derechos, de propiedades. Me miraba con una mezcla de arrogancia y urgencia. Me decía que la casa era suya. Que su nombre debía estar en los registros. Que necesitaba venderla. Que era su oportunidad de empezar de nuevo. No entendía nada. Me hablaba de documentos que jamás había visto. De firmas que supuestamente existían. De trámites que, según ella, la amparaban. Intenté decirle que no. Que esa casa era mía. Que la compré con mi esfuerzo, que la pagué con cada turno extra en la cocina, con cada noche de dolor de espalda, con cada sacrificio que hice para criar a Julián. Pero no me escuchaba.
Me mostró papeles falsos, documentos manipulados, sellos que parecían reales. Me dijo que podía echarme legalmente si no accedía. Que tenía contactos, que sabía moverse. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No por perder la casa, sino por perderla a ella una vez más. Porque su regreso no traía amor, ni remordimiento, ni reconciliación. Solo traía ambición, interés, egoísmo. No sabía qué hacer. Me senté en la mecedora y respiré hondo. Esa noche llamé a Julián. Le conté todo, sin adornos, sin ocultar la humillación que sentía. Escuchó en silencio. No me interrumpió. Cuando terminé, solo dijo que no me preocupara, que se encargaría. Colgó sin más palabras. No dormí en toda la noche. Imaginé lo peor. Pensé en tribunales, en abogados, en desahucios. Pero al amanecer, Julián llegó a casa. Vestía un traje elegante, algo que nunca le había visto. Traía consigo una carpeta gruesa y una mirada serena pero firme. Se sentó frente a mí. Me explicó todo. Que durante años había trabajado en inversiones, que su proyecto se había convertido en una empresa exitosa, que ahora era dueño de una compañía internacional. Que tenía abogados, contadores, asesores. Que había revisado cada documento que su madre intentaba usar. Que no había legalidad en ninguno. Que todo era un intento desesperado de obtener dinero fácil. Que no permitiría que nadie me quitara lo que era mío. Que yo había sido su verdadero sostén, su verdadera madre, su único refugio. Mientras hablaba, sentí una mezcla de orgullo, alivio y tristeza. Orgullo por el hombre en el que se había convertido. Alivio porque no estaba sola. Tristeza porque, al final, su madre había elegido un camino que solo llevaba a la soledad. Julián se puso de pie. Me prometió que jamás volvería a faltarme nada. Que nunca más tendría que pelear sola. Que merecía descansar, vivir tranquila, disfrutar de lo que había sembrado. Me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo supe que todo el esfuerzo, todo el dolor, todo el sacrificio, habían valido la pena. Días después, sin avisar, me llevó a ver una casa nueva. Un lugar hermoso, en las afueras, rodeado de árboles, con un jardín amplio, con una terraza donde podía sentarme a ver el atardecer. Me dijo que era mía. Que nadie sabría dónde estaba. Que era solo para mí. Que era su regalo, su forma de protegerme, su manera de agradecerme por todo lo que hice por él. No supe qué decir. Solo lloré. Lo abracé. Y supe, con una paz inmensa, que mi historia, aunque llena de cicatrices, había encontrado su final feliz. Porque al final, el amor que sembramos vuelve. Aunque tarde. Aunque con caminos torcidos. Vuelve. Y se queda. Los días después de aquella visita a la nueva casa se sucedieron con una calma distinta, como si el tiempo mismo me estuviera dando permiso para descansar. Cada mañana me despertaba y miraba a mi alrededor, aún incrédula de que aquel lugar tan hermoso, tan sereno, fuera ahora mío. La luz entraba por los grandes ventanales y bañaba las paredes claras, iluminando los muebles sencillos pero elegantes que Julián había elegido con tanto esmero. El jardín estaba lleno de rosales, bugambilias, pequeños árboles frutales que prometían cosechas futuras. Me sentaba en la terraza con una taza de café caliente entre las manos y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa, no debía nada, no cargaba más que mi propio cuerpo envejecido pero digno. Julián venía cada semana. Nunca llegaba con las manos vacías. Traía flores frescas, libros nuevos, frascos de mermelada artesanal, historias de sus viajes. Me contaba de las reuniones, de los contratos, de las decisiones que tomaba cada día. Yo lo escuchaba con una mezcla de admiración y ternura. Verlo hablar de cifras, de estrategias, de proyectos, me parecía increíble. No porque dudara de su inteligencia, sino porque todavía lo recordaba pequeño, sentado en el suelo rodeado de cables, soñando en voz alta. Y ahora ese niño soñador era un hombre hecho y derecho, con una presencia que imponía sin necesidad de alzar la voz, con una mirada que mezclaba firmeza y calidez. A veces, después de nuestras charlas, caminábamos por el jardín.
Me señalaba las flores que más le gustaban, me decía que quería plantar más árboles, que pensaba construir una pérgola para que pudiera sentarme bajo la sombra en verano. Me tomaba del brazo, me acompañaba despacio, sin apurar mis pasos cansados. En esas caminatas compartidas sentía algo que nunca supe explicar del todo, la certeza de haber hecho bien las cosas, a pesar de todo, a pesar del abandono de su madre, a pesar de las noches de miedo, a pesar de las veces en que pensé que no llegaría a fin de mes. Lo miraba y veía en él no solo a mi nieto, sino también al hijo que la vida me dio en segunda oportunidad. Pasaron semanas hasta que su madre volvió a aparecer. No vino a mi nueva casa. Supongo que no sabía dónde estaba. Me enteré por una vecina del barrio antiguo que había regresado por allí preguntando por mí. Decía que solo quería hablar, que necesitaba explicaciones, que merecía una parte de lo que ahora tenía Julián. Cuando supe eso, no sentí rabia. Sentí una tristeza profunda, esa tristeza que se instala como un peso mudo en el pecho, porque entendí que no venía movida por amor, ni por arrepentimiento, ni siquiera por remordimiento. Venía movida por el interés, por la necesidad de asegurarse una tajada de algo que nunca ayudó a construir. Julián me llamó ese mismo día. Su voz era calma, pero noté una dureza nueva, una decisión irrevocable en su tono. Me dijo que su madre lo había contactado, que intentó acercarse, que le habló con una amabilidad fingida, que intentó abrazarlo como si 20 años de ausencia pudieran borrarse con un gesto vacío. Me contó que había intentado hablarle de su infancia, de lo difícil que fue para ella, de las razones por las que tuvo que irse. Pero Julián, firme, la escuchó en silencio y al final le dijo que no buscaba culpables ni excusas, pero que su lealtad estaba con quien lo crió, con quien estuvo, con quien nunca se fue. Me dijo que ella se ofendió, que empezó a llorar, que terminó diciéndole que, como madre, tenía derecho sobre su éxito, sobre su dinero, sobre su vida. Mientras me contaba eso, sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. No por dolor, sino por un orgullo hondo, antiguo, que nacía desde lo más profundo. Porque ese nieto que crié con miedo, con dudas, con carencias, era ahora un hombre capaz de reconocer quién estuvo, quién sostuvo, quién eligió quedarse. No necesitaba que me defendiera. No necesitaba que hablara en mi nombre. Pero saber que lo hacía, que su amor era claro y su lealtad inquebrantable, me daba una paz que no supe poner en palabras. Esa noche, mientras tejía sentada junto a la ventana, pensé en mi hija. En la niña que fue, en la adolescente rebelde, en la mujer que se marchó. Recordé sus risas de infancia, sus travesuras, sus sueños de irse lejos. Recordé los días en que todavía creía que regresaría, que me llamaría, que nos reconciliaríamos. Pero luego comprendí que hay ausencias que no vuelven. Que hay distancias que no se acortan aunque la carne sea la misma. Que la maternidad no siempre garantiza amor, y que la sangre no siempre asegura lealtad. Pasaron días sin noticias de ella. Hasta que un mediodía llegó una carta, firmada por un abogado. Decía que mi hija había iniciado un proceso legal para reclamar la casa vieja, que presentaba papeles que la declaraban incapaz de haberse hecho cargo de Julián, que alegaba que nunca renunció a sus derechos, que pedía una compensación económica por los años perdidos. Me senté en la mesa con la carta entre las manos. La releí varias veces. No entendía cómo podía atreverse, cómo podía, después de tanto tiempo, reclamar algo que nunca le perteneció. Llamé a Julián. No tardó en llegar. Trajo consigo a su abogado, un hombre joven pero serio, de mirada astuta y voz pausada. Revisó la carta. Me explicó que era un intento desesperado, que los documentos no tenían peso, que el abandono estaba más que documentado, que los años de ausencia jugaban a nuestro favor. Me pidió que no me preocupara. Que lo dejaran manejarlo. Julián me tomó la mano. Me dijo que no permitiría que nada de eso me afectara, que nunca nadie podría quitarme lo que era mío, que su madre podía intentar lo que quisiera, pero que él estaría siempre delante, protegiendo. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todo lo que habíamos pasado. En los días de pobreza, en las noches de miedo, en las veces que escondí mis lágrimas para no preocuparlo. Pensé en cómo la vida, sin prometerlo, a veces devuelve lo que nos quita, no en las mismas formas, pero sí en otras que terminan siendo mejores. Miré la mesa puesta, la comida caliente, el silencio tranquilo de esa casa nueva,
y supe que no necesitaba más. Porque el verdadero regalo no era la casa, no era la seguridad, no era la defensa legal. El verdadero regalo era ese hombre que mi nieto se había convertido. Ese hombre que no solo había crecido en estatura y conocimiento, sino también en corazón. Y esa noche dormí tranquila. Porque entendí que, pase lo que pase, ya habíamos ganado. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio extraño, como si incluso el viento se hubiera quedado quieto, esperando ver qué pasaba. La carta del abogado quedó guardada en el cajón del aparador, junto con otros papeles que guardaba desde hacía años y que nunca pensé que volverían a salir a la luz. Cada mañana me levantaba temprano, regaba las plantas, barría la terraza, preparaba el café y me sentaba en la mesa grande, mirando la calle tranquila por la ventana. Julián me llamaba cada noche, preguntando cómo estaba, recordándome que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Yo asentía, le agradecía, le decía que confiaba en él, pero en mi interior seguía sintiendo una punzada que no lograba quitarme. No era miedo por perder nada. Era tristeza. Tristeza porque, después de tantos años, mi hija volvía a aparecer solo para intentar arrebatar, solo para exigir, solo para herir. Tristeza porque alguna vez soñé con verla regresar distinta, arrepentida, dispuesta a recomenzar. Pero ese sueño se desmoronaba cada vez que llegaba una nueva carta, cada vez que el abogado de Julián me explicaba los movimientos que su madre intentaba hacer por debajo, cada vez que me enteraba por conocidos que iba diciendo por el barrio que yo le debía todo, que siempre planeó volver, que yo le había robado su derecho como madre. Pasaron semanas en las que la rutina era mi única compañía. Julián venía cuando podía, siempre con una sonrisa, siempre con un detalle pequeño que iluminaba mis días. Traía pastelitos de la pastelería que le gustaba de niño, traía un libro que pensó que me interesaría, traía fotos de sus viajes, anécdotas de su trabajo, noticias de nuevos proyectos. Se sentaba frente a mí, me tomaba la mano y me decía que todo iba bien, que no dejara que las palabras de su madre me hicieran daño. Yo lo escuchaba y lo veía, y no podía evitar sentir un orgullo que se me desbordaba por dentro, un agradecimiento profundo por ese hombre que, sin tener la obligación, eligió quedarse, eligió cuidarme, eligió llamarme su familia. Una mañana, mientras regaba los rosales, llegó una nueva notificación legal. Esta vez era una citación para comparecer en una audiencia. Mi corazón se encogió. Me senté en la silla más cercana, el papel temblando entre mis dedos. Llamé a Julián. No tardó en llegar. Su abogado también vino. Me explicaron que no debía asustarme, que todo estaba bajo control, que la ley estaba de nuestro lado. Pero yo sentía algo más que miedo. Sentía una tristeza antigua, un cansancio que venía de lo profundo, una sensación de estar volviendo a pelear batallas que pensé que ya había ganado. Los días previos a la audiencia fueron pesados. Soñaba con ella, con su rostro que no veía desde aquella tarde en la cocina, con su voz reclamando cosas que nunca le pertenecieron, con su mirada fría que no reconocía. Me despertaba en medio de la noche, respirando agitada, con el corazón latiendo desordenado. Caminaba por la casa, tomaba agua, me sentaba frente a la ventana oscura, esperando que la madrugada trajera algo de calma. Julián me acompañaba cuando podía, me dejaba notitas en la mesa, mensajes escritos a mano que decían que todo saldría bien, que no estaba sola, que me amaba. El día de la audiencia llegó con un cielo nublado. Nos dirigimos al tribunal en silencio. Julián caminaba a mi lado, su abogado delante. Al llegar, la vi. Estaba sentada en una esquina, vestida elegante, con un rostro que intentaba mostrar fortaleza pero que no podía esconder del todo una ansiedad latente. Cuando me vio, sonrió apenas, pero no me acerqué. Me senté con Julián, esperé en silencio mientras los trámites comenzaban, mientras los abogados intercambiaban documentos, mientras el juez revisaba los papeles. No hizo falta mucho tiempo para que todo quedara claro. Los documentos que presentó eran falsos. Las firmas no coincidían. Las fechas no cuadraban. Su caso se desmoronó en cuestión de minutos. Su abogado, nervioso, intentó defenderla, pero no había cómo sostener la mentira. El juez dictó su resolución. La casa era mía. No había derecho a reclamo. Todo quedó asentado en actas. Julián me miró y sonrió.
Me tomó la mano con fuerza. Y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar hondo, que el peso que llevaba sobre los hombros empezaba a aligerarse. Cuando salimos, ella me miró. Se acercó. Me habló con una voz dulce, desconocida. Me dijo que solo quería arreglar las cosas. Que ahora que todo estaba claro, podíamos hablar. Que era mi hija. Que merecía una segunda oportunidad. Julián se puso entre las dos. Le dijo, sin levantar la voz, que ya era demasiado tarde. Que las oportunidades no son infinitas. Que hay ausencias que se convierten en despedidas. Ella lo miró con incredulidad. Intentó tocarle el brazo. Él retrocedió. Me miró una última vez. Me dijo que algún día entendería. Y se fue, caminando rápido, perdiéndose entre la gente. Esa noche, de vuelta en casa, nos sentamos en la terraza. Julián me sirvió té. Me dijo que todo había terminado. Que ya no habría más intentos. Que la ley estaba de nuestra parte. Que ella no podría volver a reclamar nada. Yo lo miré. Le acaricié el rostro. Le dije que no necesitaba defenderme más, que ya había hecho más de lo que cualquiera hubiera hecho. Él me abrazó. Me dijo que no era defensa. Que era amor. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin sobresaltos, sin sueños inquietos, sin sombras en las esquinas. Me dormí con la certeza de que todo lo que hice por Julián había vuelto multiplicado, transformado en ese hombre noble, fuerte, leal, que ahora era mi escudo, mi alegría, mi mayor logro. Y mientras el sueño me envolvía, pensé que, al final, el amor siempre encuentra su camino. Aunque la vida intente desviarlo, aunque las pérdidas quieran empañarlo, aunque las heridas lo retrasen. El amor verdadero siempre vuelve. Y se queda. Los días posteriores a la audiencia trajeron una calma distinta, como si una nube pesada finalmente se hubiera apartado del cielo. Cada mañana abría las ventanas y respiraba hondo, dejando que el aire fresco llenara la casa, como si quisiera purgar hasta el último rincón de las preocupaciones que durante tanto tiempo se habían escondido entre las paredes. Me gustaba recorrer la casa con pasos lentos, mirar las flores que Julián había plantado en el jardín, sentarme en la terraza con mi taza de té humeante y dejar que el silencio me envolviera, pero no un silencio de soledad, sino de paz. Julián venía cada fin de semana. Se sentaba conmigo en el patio, me contaba historias de su trabajo, de los viajes que planeaba, de las nuevas inversiones que hacía. Me hablaba con ese brillo en los ojos que siempre había tenido desde niño, esa chispa que nunca se apagó, ni siquiera en los momentos más difíciles. Le gustaba mostrarme fotos en su teléfono, enseñarme las oficinas nuevas, los equipos de trabajo, los proyectos que llevaban su nombre. Yo no entendía mucho de números, de estrategias, de tecnología, pero lo miraba hablar y sentía un orgullo profundo, silencioso, como si verlo triunfar fuera la mejor recompensa a todos los sacrificios que alguna vez hice sin dudar. Un domingo llegó con una sorpresa. Me pidió que cerrara los ojos y al abrirlos vi frente a mí una pequeña placa de madera, tallada con esmero, donde estaba escrito: para la mejor abuela y madre, gracias por enseñarme a volar. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. La tomé entre las manos como si fuera un tesoro. Lo abracé largo rato, sin palabras, solo dejando que mi corazón hablara a través de ese gesto. Me dijo que quería colgarla en la entrada de la casa, para que todo el que entrara supiera quién era la dueña de ese hogar. Y así lo hicimos, clavándola juntos, riendo mientras buscábamos el lugar perfecto, celebrando ese pequeño acto como si fuera una ceremonia sagrada. Los días seguían tranquilos, pero a veces recibía noticias de su madre. Me contaban los vecinos que la habían visto en otros barrios, que preguntaba por Julián, que decía que solo quería acercarse, que buscaba una segunda oportunidad. Yo escuchaba esos comentarios con una mezcla de pena y resignación. No sentía odio, pero tampoco sentía la necesidad de acercarme. Había aprendido que hay distancias que no se cierran con palabras, que algunas grietas no pueden repararse, que no siempre es posible volver al punto de partida. Y estaba bien. Había hecho las paces con esa realidad. Una tarde, mientras regaba las plantas, recibí una llamada inesperada. Era ella. Su voz al otro lado sonaba cansada,
frágil, diferente. Me dijo que solo quería hablar, que necesitaba explicarme cosas, que merecía una oportunidad de contar su versión. Me quedé en silencio largo rato. Escuché su respiración ansiosa, su espera tensa. Finalmente le dije que no guardaba rencor, pero que no necesitaba explicaciones. Que la vida ya había seguido su curso. Que no había nada que arreglar. Que no había espacio para reclamos, ni para reproches, ni para justificaciones. Su voz tembló al despedirse. Colgué despacio. Y supe que, aunque no lo dijera, esa llamada era su manera de despedirse. Esa noche, Julián vino a cenar. Me contó que su madre también lo había llamado, que intentó hablarle, que intentó despertar en él alguna nostalgia, algún sentimiento de deber, algún vínculo que pudiera unirlos. Me dijo que la escuchó, que le permitió desahogarse, pero que cuando terminó, solo le respondió que su única madre era yo. Que solo a mí debía su vida, su éxito, su corazón. Y mientras lo escuchaba decir esas palabras, sentí que una ola de calor me recorría por dentro, una ternura tan grande que me desbordó en lágrimas silenciosas. Porque entendí que el amor que sembré había echado raíces tan profundas que ninguna tormenta podría arrancarlas. Después de cenar, salimos a caminar por el jardín iluminado por las luces tenues que él mismo había instalado. Me habló de sus planes de expandir su empresa a otros países, de las nuevas alianzas que estaba formando, de los viajes que tendría que hacer en los próximos meses. Pero también me dijo que nunca dejaría de venir. Que esa casa era su ancla. Que yo era su refugio. Que no importaba cuán lejos llegara, siempre volvería a sentarse conmigo en esa terraza, a tomar té, a contarme sus logros, a buscar en mi mirada la aprobación que ningún éxito profesional podía reemplazar. Y mientras lo miraba caminar a mi lado, alto, fuerte, seguro, pensé en el niño que alguna vez cargué en brazos, en el adolescente que me abrazaba cuando las cosas iban mal, en el joven que soñaba frente a una computadora vieja. Y entendí que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir. Cada comida sencilla que compartimos cuando no había más. Cada consejo dado con miedo a no ser suficiente. Cada lágrima derramada en silencio. Todo. Absolutamente todo. Porque al final, lo único que importaba era ese amor inmenso que nos había unido. Ese amor que no pidió nada a cambio. Ese amor que eligió quedarse cuando otros eligieron irse. Ese amor que se transformó en fuerza, en lealtad, en una historia que ahora podíamos contar sin dolor, sin resentimiento, solo con gratitud. Esa noche, al acostarme, miré al techo de mi habitación y susurré gracias. Gracias por cada día vivido. Gracias por cada prueba superada. Gracias por ese nieto convertido en hijo, en amigo, en protector. Y supe que, aunque la vida me hubiera quitado muchas cosas, me había dado la más valiosa de todas, la certeza de que nunca estuve sola. Porque cuando se siembra amor verdadero, la cosecha siempre llega. A veces tarde. A veces de formas inesperadas. Pero siempre llega. Y se queda. Los días comenzaron a deslizarse con una serenidad que nunca antes había conocido. Cada mañana despertaba antes del alba, con el canto suave de los pájaros colándose por la ventana abierta. Me levantaba despacio, caminaba hasta la cocina, encendía la cafetera y me sentaba frente a la mesa mientras el aroma a café caliente llenaba la casa. Miraba las primeras luces del sol bañando las paredes, las sombras largas acortándose poco a poco, la vida despertando en cada rincón. La casa era mía, pero más que mía, era el reflejo de todo lo que habíamos superado. Era mi refugio, mi premio, mi pequeño pedazo de paz conquistado con lágrimas y esfuerzo. Julián venía cada vez que podía. A veces llegaba sin avisar, con una sonrisa cansada pero luminosa, cargando alguna bolsa con frutas frescas, con panés recién horneados, con flores recogidas en el mercado. Se sentaba conmigo en la terraza, ponía las flores en un jarrón improvisado, partía el pan y me contaba su semana. Hablaba de las nuevas reuniones, de los viajes planeados, de los desafíos que enfrentaba en su empresa. Yo lo escuchaba con admiración, pero también con una ternura profunda, porque detrás de ese hombre de negocio seguía viendo al niño que una vez lloró en mi regazo, al adolescente que buscaba respuestas en mis ojos, al joven que alguna vez soñó con cambiar el mundo. Me gustaba verlo moverse por la casa,
abrir las ventanas, revisar las plantas, regar las flores. Me gustaba que, a pesar de sus éxitos, nunca dejó de cuidar las pequeñas cosas. Me decía que las raíces eran importantes, que por muy alto que uno creciera, nunca debía olvidar dónde empezó. Y cada vez que lo escuchaba decir esas palabras, sentía que el corazón me latía con más fuerza, porque sabía que esas raíces las había plantado yo, con cada noche de desvelo, con cada comida sencilla, con cada abrazo silencioso cuando las palabras no alcanzaban. Los domingos se volvieron rituales sagrados. Julián llegaba temprano, preparaba el desayuno, me servía el café, se sentaba conmigo en la mesa grande y planeábamos juntos la semana. A veces traía libros nuevos, me leía fragmentos, me explicaba cosas que yo no entendía pero que me fascinaba escuchar. Otras veces simplemente nos sentábamos en silencio, mirando el jardín, disfrutando de la compañía sin necesidad de hablar. Esos momentos eran tesoros que guardaba en mi memoria, pedazos de tiempo que sabía que algún día miraríamos hacia atrás y agradeceríamos haber compartido. Un día me llevó de paseo a la ciudad. Caminamos por las calles donde solía llevarlo de niño, pasamos frente a la escuela donde estudió, entramos al parque donde aprendió a andar en bicicleta. Me tomó de la mano y me dijo que cada rincón de esa ciudad guardaba un pedazo de nuestra historia. Me mostró el edificio donde había instalado una nueva oficina, me presentó a algunas personas de su equipo, me sentí orgullosa al verlo moverse entre ellos con respeto, con humildad, con una elegancia que no tenía nada que ver con trajes caros, sino con la dignidad que solo dan los valores bien sembrados. Al volver a casa, me preparó una cena sencilla. Comimos en la terraza, bajo las luces suaves que colgaban entre las plantas. Me dijo que estaba pensando en comprar un terreno grande, construir un centro para niños sin hogar, crear un lugar donde pudieran aprender, crecer, soñar. Me habló con pasión, con una convicción que me emocionó hasta las lágrimas. Le dije que todo lo que había recibido, ahora quería devolverlo. Que todo lo que yo le di, ahora él quería multiplicarlo. Y supe, al escucharlo, que la cadena de amor no se rompía. Que cada acto de cuidado, de sacrificio, de entrega, había dejado una huella que seguiría expandiéndose más allá de mí. Mientras lavábamos los platos juntos, me miró y me dijo que la madre biológica había intentado comunicarse de nuevo. Que le había enviado mensajes, correos, llamadas perdidas. Que esta vez no le respondió. Que entendió que no necesitaba confrontarla, que no buscaba venganza, que simplemente ya no quería que formara parte de su historia. Me miró con una calma serena. Me dijo que no odiaba, pero que tampoco necesitaba abrir puertas que había decidido cerrar. Y yo lo abracé, con una mezcla de alivio y gratitud, porque entendí que había elegido la libertad. Que había elegido soltar. Que había elegido la paz. Esa noche, después de despedirlo, me senté en la terraza y miré las estrellas. Pensé en todo lo que habíamos recorrido. En los días oscuros. En las noches sin esperanza. En las lágrimas escondidas. Y sentí que cada estrella en ese cielo era un recuerdo, una prueba, un testimonio de que el amor verdadero siempre encuentra la forma de resistir. Me dormí con una sonrisa tranquila, sabiendo que, aunque la vida me quitó muchas cosas, me dio lo más grande de todas, la certeza de haber amado bien, de haber criado bien, de haber dejado una huella que seguirá más allá de mi tiempo. Porque al final, no importan las riquezas, ni los logros, ni las victorias externas. Lo que realmente importa es haber sido hogar para alguien. Y yo, en Julián, supe que lo fui. El invierno llegó sin avisar, cubriendo las mañanas de neblina y obligándome a encender la estufa cada noche. La casa se volvía un refugio cálido mientras afuera el viento golpeaba las ventanas. Me gustaba envolverme en una manta, sentarme frente al fuego, tejer pequeñas bufandas que luego regalaba a los niños del barrio o a las señoras que pasaban por el mercado. Cada puntada era una meditación, un hilo más que tejía mi paciencia, un tiempo que ahora podía saborear con calma porque sabía que lo peor ya había pasado. Julián seguía viniendo, aunque las obligaciones de su empresa lo mantenían ocupado. A veces llegaba tarde, cansado, pero con la misma sonrisa de siempre. Me traía historias de oficinas llenas de papeles, de viajes a otras ciudades, de reuniones que parecían no acabar nunca. Yo lo escuchaba mientras tomábamos té, admirando su fortaleza, su tenacidad, su capacidad de no olvidar de dónde venía a pesar de haber subido tan alto.
Nunca dejaba que la arrogancia entrara en su corazón. Su éxito no lo había hecho más frío ni más distante. Al contrario, lo había vuelto más generoso, más consciente, más protector. Un sábado de esos fríos, llegó con una caja grande. Me pidió que cerrara los ojos y cuando los abrí, encontré dentro una manta gruesa tejida a mano, con los colores que yo siempre había amado. Me dijo que la había mandado a hacer especialmente para mí, porque sabía que cada noche me sentaba en esa silla a leer o a pensar o simplemente a dejar pasar el tiempo. Me emocioné hasta las lágrimas. La abracé y le dije que no necesitaba regalos, que su sola presencia era suficiente, pero él me respondió que yo merecía cada detalle, porque había dado todo sin pedir nunca nada a cambio. Los días se acortaban, las noches parecían más largas. Me gustaba salir al jardín en las mañanas soleadas, aunque breves, y mirar cómo las flores resistían al frío, como algunas hojas aún se aferraban a las ramas. Sentía que yo era como ese jardín, que a pesar de las heladas seguía encontrando formas de florecer, aunque fuera solo con una pequeña flor escondida entre las piedras. Julián me decía que ese jardín era el reflejo de mi alma, que no importaba cuántos inviernos llegaran, siempre habría vida en mis manos. Su madre, mientras tanto, había desaparecido de las noticias del barrio. Nadie la veía. Nadie sabía nada. Julián tampoco recibió más mensajes. Era como si, finalmente, hubiera entendido que ya no tenía lugar en nuestras vidas. Y aunque parte de mí sentía una compasión silenciosa, otra parte sabía que era mejor así. Había heridas que no podían tocarse sin abrirlas de nuevo. Había ausencias que, por mucho que dolieran, eran necesarias para preservar la paz. Una tarde, mientras preparábamos galletas juntos, Julián me dijo que quería organizar una pequeña cena en casa. Invitaría a algunas personas importantes de su empresa, pero sobre todo, quería que vieran dónde estaba su raíz. Que entendieran que todo lo que había construido tenía fundamento en ese hogar sencillo, en esas paredes llenas de historia, en ese jardín pequeño que yo cuidaba cada día. Me sentí honrada. Me preocupé por los detalles. Lavé las cortinas, pulí los muebles, acomodé las fotos antiguas sobre el aparador. Quería que esa noche fuera especial, no solo para él, sino para mí también. El día de la cena llegó con un aire fresco pero agradable. Julián trajo flores, colocó velas en las mesas, puso música suave que llenaba la casa de una atmósfera íntima. Los invitados fueron llegando uno a uno, todos con miradas curiosas, con gestos amables, con palabras de admiración hacia Julián. Me saludaban con respeto, me preguntaban por anécdotas de su infancia, se reían cuando les contaba cómo desarmaba los juguetes para entender cómo funcionaban o cómo una vez llenó el patio de cables intentando construir una antena. Yo los miraba y pensaba en todo lo que había pasado para llegar hasta ese momento. Veía a Julián moverse entre ellos, seguro, elegante, humilde, y sentía que todo valía la pena. Cada noche sin dormir. Cada sacrificio. Cada día de cansancio. Todo. Porque estaba ahí, entero, generoso, consciente de que el verdadero éxito no era solo tener, sino saber de dónde uno viene y honrarlo. Cuando la cena terminó, los invitados se fueron con palabras de gratitud y sonrisas sinceras. Julián se quedó conmigo en la cocina, ayudándome a lavar los platos, recogiendo las copas, secando las mesas. Me miró y me dijo que esa casa era su lugar favorito en el mundo. Que ningún hotel lujoso, ningún apartamento de diseño, ningún viaje podía compararse con la paz que sentía al sentarse conmigo en esa terraza, al caminar descalzo por el jardín, al comer mi comida sencilla. Esa noche, después de despedirlo, me senté sola frente al fuego y sentí una gratitud tan grande que las lágrimas corrieron solas. Porque entendí que no solo había criado a un hombre exitoso. Había criado a un hombre bueno. A un hombre que, a pesar de todo, eligió el amor por encima del rencor, la gratitud por encima del reproche, la humildad por encima de la soberbia. Y supe, con una certeza profunda, que no importaban los años que me quedaran por vivir. Porque ya había cumplido mi misión. Había sembrado amor. Y el amor, siempre, da frutos. El invierno empezó a retirarse despacio, dejando en su lugar mañanas más cálidas y tardes iluminadas por un sol suave. Me gustaba caminar por el jardín descalza cuando la tierra empezaba a templarse. Miraba cómo los primeros brotes verdes asomaban entre la tierra húmeda y sentía que yo también brotaba de nuevo,
que cada estación traía consigo una oportunidad distinta para seguir floreciendo, aunque las ramas estuvieran viejas, aunque el tronco ya no fuera tan fuerte como antes. Julián seguía viniendo cada fin de semana, aunque ahora sus viajes eran más frecuentes, sus reuniones más largas, sus responsabilidades más grandes. Pero siempre encontraba un momento para volver a casa, para sentarse conmigo en la terraza, para compartir una taza de té caliente mientras me contaba las últimas noticias de su vida. Me hablaba de los proyectos que crecían, de las nuevas personas que conocía, de los países que visitaba. Y mientras lo escuchaba, sentía que en cada palabra suya había una raíz profunda que lo mantenía firme, que lo anclaba a este pequeño rincón donde todo comenzó. Un día, mientras regábamos las plantas juntos, me dijo que estaba pensando en comprar un terreno en las afueras, construir una casa grande, con espacio para que yo pudiera vivir allí también si algún día quería mudarme. Me miró con esa mezcla de ternura y cuidado que solo él sabía expresar. Le agradecí la intención, le tomé la mano y le dije que esta casa era mi hogar, que aquí estaban mis recuerdos, mis plantas, mis rincones, mis silencios. Me abrazó sin insistir. Me dijo que lo entendía. Que solo quería que supiera que siempre tendría un lugar donde estuviera él. Las semanas siguieron su curso, llenas de pequeñas alegrías, un pastel horneado con cariño, una tarde de lluvia acompañada de un buen libro, una llamada inesperada de Julián desde algún aeropuerto lejano solo para decirme que me quería. Me sentía afortunada, tranquila, agradecida. La vida, a pesar de los golpes, me había devuelto más de lo que alguna vez imaginé. Me había quitado una hija, sí, pero me había regalado un nieto convertido en hijo, en amigo, en protector, en compañero de camino. Un viernes por la tarde, recibí una carta. Reconocí la letra al instante. Era de mi hija. Me temblaron las manos al abrirla. Decía que estaba arrepentida, que quería verme, que necesitaba hablar. Que había comprendido muchas cosas, que la vida le había enseñado lecciones duras, que quería pedir perdón. Me senté en la mecedora con la carta sobre las piernas. La leí una y otra vez. Sentí una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No había rencor en mí, pero tampoco había una prisa por correr a ese encuentro. Había aprendido que el perdón no siempre necesita de palabras, que a veces uno perdona para soltar, no necesariamente para volver a abrir las puertas. Esa noche, cuando Julián llegó, le mostré la carta. La leyó en silencio, con el ceño ligeramente fruncido, con esa seriedad tranquila que siempre mostraba cuando algo le preocupaba. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que no lo sabía. Que necesitaba tiempo. Me dijo que respetaría cualquier decisión. Que me apoyaría sin importar lo que eligiera. Me abrazó largo rato. Me dijo que, pasara lo que pasara, yo no estaba sola. Y supe, al escuchar esas palabras, que ya tenía todo lo que necesitaba. Pasaron días sin que respondiera a la carta. Me dediqué a cuidar el jardín, a tejer nuevas mantas, a preparar las comidas que tanto le gustaban a Julián. Pensaba en ella, sí, pero sin angustia. Pensaba en su rostro de niña, en sus sueños adolescentes, en la mujer que había elegido irse. Pensaba en todo lo que la vida le había mostrado en mi ausencia. Y entendía que, aunque el amor de madre nunca desaparece, también hay amor propio que debe cuidarse. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, la vi llegar por el camino de entrada. Venía sola, con pasos lentos, con la mirada baja. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta. Nos quedamos frente a frente, sin palabras. Supe, al mirarla, que la vida le había cobrado caro sus decisiones. Vi en sus ojos cansancio, tristeza, una súplica muda. Me abrazó sin pedirme permiso. Y en ese abrazo sentí una parte de mí que aún la amaba, pero también otra parte que ya no necesitaba aferrarse a lo que nunca fue. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me contó su historia, sus errores, sus caídas, sus soledades. La escuché en silencio, sin interrumpirla, sin juzgarla. Me pidió perdón. Me pidió una oportunidad. Me dijo que quería recuperar el tiempo perdido. La miré largo rato. Le tomé la mano. Le dije que el perdón era suyo, pero que el tiempo no se recupera. Que cada elección deja una huella.
Que las puertas pueden abrirse, pero las confianzas se reconstruyen lento. Asintió con lágrimas en los ojos. Me abrazó otra vez. Cuando Julián llegó esa tarde, la vio sentada conmigo en la terraza. La saludó con respeto, con distancia. Me miró como preguntándome sin palabras si estaba bien. Le sonreí. Le hice un gesto tranquilo. Entendió. Nos sentamos los tres, hablando poco, compartiendo ese silencio lleno de historia, de heridas, de intentos de recomenzar. Y mientras el sol se iba ocultando detrás de los árboles, supe que ese momento no era un final ni un principio. Era solo un instante más de esta vida compleja, imperfecta, llena de amores y ausencias. Porque la vida no siempre da respuestas claras. Pero siempre, de algún modo, da nuevas oportunidades para elegir el amor, aunque sea desde la distancia, aunque sea desde la prudencia, aunque sea solo para soltar lo que ya no se puede cargar. Esa noche, al acostarme, miré la luna desde la ventana y susurré gracias. Porque, al final, todo había sido amor. A veces incompleto, a veces torpe, a veces doloroso. Pero amor, al fin y al cabo. Los días siguientes transcurrieron en una calma diferente, como si la casa respirara con otro ritmo, como si las paredes hubieran escuchado las palabras de aquel reencuentro y ahora guardaran un eco suave, no de reconciliación completa, sino de una tregua necesaria. Mi hija no volvió todos los días, pero empezó a visitarme de vez en cuando, con pasos cautelosos, con gestos tímidos, como quien sabe que está entrando en un terreno que no le pertenece del todo pero al que anhela volver. Me traía flores, pequeñas cosas, alguna bolsa de pan o un libro viejo que había encontrado en un mercado. Se sentaba conmigo en la terraza y hablábamos poco, más con las miradas que con las palabras. Me contaba de su vida con frases sueltas, evitando entrar en detalles que sabía que podrían dolerme. Yo la escuchaba con una mezcla de ternura y melancolía, reconociendo en ella a la niña que alguna vez acuné, pero también viendo a la mujer que la vida golpeó, que la vida endureció, que la vida hizo caminar por senderos donde yo no podía alcanzarla. Julián mantenía su distancia, no por rencor, sino por cautela. Me decía que la amaba porque era su madre, pero que también la miraba como un testigo de su ausencia, como una marca de todo lo que él tuvo que construir sin su presencia. Me decía que no sentía odio, pero tampoco confianza. Que su amor por ella era más una memoria que una emoción viva. Lo entendía. Nunca lo presioné para que acercara posturas. Cada uno tenía su proceso, su camino, su herida distinta. Una tarde, mientras mi hija me ayudaba a podar las rosas, me dijo que había pensado en mudarse a otro país, que quería empezar de cero, que sentía que aquí había demasiados fantasmas, demasiadas miradas que la juzgaban, demasiados recuerdos que no podía borrar. Me miró buscando algo en mi rostro. Tal vez una objeción, tal vez una súplica, tal vez una bendición. Le tomé la mano, la miré largo rato, y le dije que si sentía que ese era su camino, lo siguiera. Que la vida siempre deja una puerta abierta en algún lado. Que no debía quedarse solo por obligación, solo por remordimiento, solo por miedo. Esa noche Julián llegó más tarde que de costumbre. Me contó que estaba expandiendo su empresa, que abriría una nueva sede en otro continente, que tal vez tendría que viajar más seguido, que no quería dejarme sola tanto tiempo. Me miró con esa preocupación dulce que siempre cargaba en su mirada cada vez que hablaba de mí. Le dije que estaba bien, que yo sabía estar sola, que no necesitaba que pusiera su vida en pausa por mí. Me tomó las manos, me las besó, me dijo que no era una carga, que nunca lo fui, que todo lo que hacía por mí era su forma de agradecerme cada noche, cada esfuerzo, cada sacrificio. Días después, mi hija vino a despedirse. Tenía una maleta pequeña, una mirada serena, un abrazo tibio. Me dijo que me escribiría, que me llamaría, que no sabía cuándo volvería pero que lo haría. Le deseé suerte, le deseé paz, le deseé amor. La vi alejarse por el camino de entrada, más liviana, más entera, más ella. Cerré la puerta despacio y me senté frente a la ventana, mirando cómo el sol de la tarde se deslizaba entre las hojas del jardín. No lloré. No sentí vacío. Sentí una especie de alivio, como si finalmente cada pieza hubiera encontrado su lugar, aunque no fuera el que yo imaginé. La casa quedó en silencio, pero un silencio lleno de gratitud. Julián llegó esa noche y me encontró sentada en la terraza,
rodeada de mis plantas, envuelta en la manta que me regaló. Me abrazó sin decir nada. Nos quedamos ahí, mirando las estrellas, compartiendo ese silencio cómplice que solo se logra cuando ya no hace falta explicar nada. Me contó que había comprado una propiedad más grande, que quería construir un hogar donde algún día pudiera traer niños sin familia, donde pudiera sembrar esperanza, donde pudiera devolver un poco de todo lo que la vida le había dado. Me miró con ojos brillantes y me dijo que ese proyecto llevaba mi nombre. Lloré en silencio, de orgullo, de emoción, de amor. Le dije que era el mejor legado que podía dejar, que no había mayor riqueza que transformar el dolor en ayuda, que no había mayor éxito que usar lo aprendido para que otros tuvieran oportunidades. Esa noche dormí con una sonrisa profunda, con el corazón ligero, sabiendo que Julián era el reflejo más hermoso de todo lo que alguna vez soñé. Los días siguieron llenos de pequeños rituales: regar las plantas, leer mis libros, preparar las comidas que tanto le gustaban, bordar los manteles que luego regalaba a las vecinas. Julián seguía llegando cada fin de semana, a veces solo, a veces con amigos, a veces con ideas nuevas que me contaba con entusiasmo juvenil. Y yo lo miraba, y sentía que no necesitaba nada más. Porque todo estaba completo. Porque todo estaba bien. Porque el amor, al final, siempre encuentra su camino. Pasaron los meses y con ellos llegó una calma aún más serena, como si cada día fuera un suspiro suave que se acomodaba en los rincones de la casa. La rutina era sencilla y perfecta: las mañanas con el aroma del café, las tardes leyendo en la terraza, las noches con el sonido de los grillos acompañando mis pensamientos. Me sentía en paz, rodeada de las pequeñas cosas que siempre valoré, con la certeza de haber llegado a un lugar desde donde no necesitaba irme nunca más. Julián seguía creciendo en su mundo. Su empresa se expandía, sus logros aparecían en periódicos, su nombre empezaba a sonar en lugares que yo jamás habría imaginado. Pero lo que más admiraba no era su éxito, sino que nunca permitió que ese brillo externo apagara su esencia. Siempre volvía. Siempre encontraba el camino de regreso a esta casa. Siempre traía consigo esa sonrisa cálida que era la misma de cuando era niño, esa mirada limpia que no necesitaba explicaciones para demostrar su amor. Una tarde me trajo una noticia especial. Había comprado el terreno donde construiría su proyecto, el hogar para niños sin familia. Me mostró los planos, las ideas, los espacios que soñaba. Me describió cada rincón, cada detalle, cada función. Me dijo que quería que fuera un lugar lleno de luz, de risas, de futuro. Y mientras hablaba, con esa pasión que le salía desde lo más hondo, supe que ese era el verdadero legado. No las empresas, no los contratos, no los viajes. Ese hogar. Ese espacio que él había imaginado porque alguna vez entendió lo que significaba necesitar un refugio. Me preguntó si quería acompañarlo a ver el terreno. Acepté encantada. Caminamos juntos entre la tierra aún vacía, entre los árboles que rodeaban el lugar, entre las piedras que pronto serían paredes. Me tomó de la mano y me dijo que podía escoger donde quería mi banco. Sonreí. Elegí un rincón bajo un roble enorme, donde el sol caía a la tarde y la sombra abrazaba el suelo. Me prometió que ahí pondría una banca con mi nombre. Para que, aunque algún día yo ya no estuviera, siempre quedara mi lugar. Lloré en silencio. Lo abracé. Y supe que nada podía superar ese gesto. Volvimos a casa al anochecer. Cenamos sopa caliente, pan fresco y queso que trajo del mercado. Me habló de los niños que esperaba recibir, de los programas educativos, de los talleres de arte, de las actividades deportivas. Me hablaba como si ya estuvieran ahí, corriendo por los patios, pintando murales, riendo juntos. Y yo lo escuchaba sabiendo que ese sueño no era solo suyo. Era nuestro. Era de todas las noches que pasamos solos, de todas las veces que inventé cuentos para calmar sus miedos, de todas las tardes que lo vi armar cosas imposibles con materiales reciclados. Ese hogar era la continuación de nuestra historia. Días después, una vecina me contó que mi hija había regresado al país. Que había preguntado por mí. Que la habían visto más delgada, más apagada. Julián también lo supo. Me preguntó si quería verla. Le dije que no. Que no necesitaba más encuentros. Que ya habíamos cerrado ese capítulo. Que no guardaba odio,
pero tampoco ganas de abrir puertas viejas. Él asintió. Me abrazó. Y no insistió. Sabía que había cosas que no podían forzarse. La casa siguió siendo ese refugio luminoso. Julián venía cada vez que podía, a veces solo para sentarse conmigo sin hablar, mirando juntos el atardecer, compartiendo un trozo de pastel, escuchando música suave en la radio. Otras veces venía con sus colaboradores, con los arquitectos, con los voluntarios que querían conocerme. Todos me saludaban con respeto, me llamaban la señora que inspiró todo esto, me miraban con cariño. Y yo me sentía pequeña ante tanto reconocimiento, porque nunca busqué ser ejemplo de nada. Solo hice lo que cualquier corazón amoroso haría, quedarse, cuidar, sostener. El proyecto del hogar avanzaba rápido. Julián me traía fotos, vídeos, muestras de pintura, catálogos de muebles. Me pedía opinión. Me escuchaba como si mi palabra fuera indispensable. Y yo sentía que esa complicidad era el tesoro más grande. Verlo incluirme en cada decisión, en cada paso, era la prueba de que ningún éxito lo había separado de sus raíces. Cada ladrillo que se colocaba era también una piedra que nos unía más. Una tarde, me llevó al terreno ya transformado. Caminé entre las paredes recién pintadas, vi las habitaciones listas, las aulas con pizarras nuevas, la cocina amplia, el comedor lleno de mesas pequeñas. Llegamos al jardín y ahí estaba la banca, bajo el roble, con una placa que decía: aquí descansa la raíz de todo amor. Me senté despacio. Sentí la brisa. Miré el cielo. Y comprendí que aquel banco no era solo un homenaje. Era un altar. Era un lugar donde mi historia, aunque sencilla, quedaba escrita para siempre. Esa noche, al volver a casa, Julián me dijo que los primeros niños llegarían pronto. Que empezaría una nueva etapa. Me tomó las manos. Me dijo que todo eso existía gracias a mí. Le acaricié el rostro. Le dije que no. Que eso existía gracias a su corazón. Que yo solo puse la semilla. Que él fue quien regó, cuidó, hizo crecer. Y supe, al decir esas palabras, que no había mayor recompensa en la vida que ver al amor multiplicarse. Me dormí esa noche con una paz inmensa, con el alma ligera, con la certeza de haber cumplido mi propósito. Porque al final, todo lo que vale la pena es el amor que dejamos sembrado en otros. Ese amor que nunca muere. Ese amor que siempre florece. Los días que siguieron a la inauguración del hogar fueron una celebración continua. Veía las fotos que Julián traía, los vídeos donde los niños corrían por el patio, las voces alegres que se escuchaban de fondo, las sonrisas que iluminaban las aulas recién pintadas. Me sentía parte de cada risa, de cada juego, de cada cuaderno que se abría en esas mesas pequeñas. No necesitaba estar allí físicamente para saber que mi presencia estaba en cada rincón, en cada gesto de cuidado, en cada abrazo que Julián les daba. Él venía cada noche a contarme las historias del día. Me hablaba de los niños con nombre propio, de sus talentos, de sus miedos, de sus sueños. Me decía que cada uno llegaba con una historia distinta, con una herida diferente, pero que todos compartían algo, las ganas de ser amados. Me miraba con ternura cuando decía esas palabras, como si en su memoria aún viviera aquel niño que también necesitó amor cuando su madre lo dejó en mis brazos. Y yo lo abrazaba, acariciándole el cabello, sintiendo que el círculo de la vida se había completado de una manera hermosa, inesperada, milagrosa. Un día me trajo un álbum. Era un regalo de los niños del hogar. Habían dibujado nuestras caras, habían escrito pequeñas cartas, habían pintado corazones, soles, árboles, estrellas. Decían que me querían, aunque no me conocían, porque sabían que todo lo que tenían existía porque alguien me amó primero a mí. Lloré al pasar las páginas. Lloré sin tristeza, lloré con gratitud, lloré con la alegría de saber que el amor, cuando es verdadero, nunca termina en uno mismo. Siempre se extiende. Siempre encuentra nuevas raíces donde crecer. La casa se llenaba de visitas cada tanto. Algunos de los colaboradores de Julián venían a conocerme, a escuchar mis historias, a traerme pequeños obsequios, a decirme gracias. Yo los recibía con sencillez, con el corazón abierto, sin entender del todo por qué merecía tanto reconocimiento. Nunca busqué admiración.
Solo quise amar bien, amar a fondo, amar sin condiciones. Pero entendí que a veces eso es lo más extraordinario que uno puede hacer. Con el paso de los meses, mi salud empezó a mostrar señales de cansancio. Las caminatas eran más cortas, las manos más lentas, la espalda más encorvada. Julián lo notaba, pero nunca me trató como a alguien frágil. Me ofrecía su brazo, me ayudaba a levantarme, me acercaba a las cosas sin decirlo, sin hacerlo evidente, con esa delicadeza que no hiere el orgullo. Me decía que podía mudarme al hogar si algún día necesitaba más cuidado, pero yo le decía que mi lugar era esta casa, esta terraza, este jardín que había visto cada estación pasar, que había guardado cada lágrima, cada risa, cada secreto. Un domingo, al atardecer, me senté en la terraza mirando el horizonte. Julián se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Me dijo que había decidido que, cuando ya no estuviera, plantaría otro roble junto al que custodiaba la banca. Que quería que ese árbol creciera como símbolo de nuestra historia, como promesa de que todo lo que habíamos sembrado seguiría dando sombra, seguiría dando vida. Le sonreí. Le dije que no necesitaba monumentos, que mi legado ya estaba vivo en él, en esos niños, en cada abrazo que diera, en cada gesto de bondad que ofreciera al mundo. Esa noche nos quedamos ahí, mirando las estrellas, escuchando el silencio de la noche, respirando hondo como si quisiéramos guardar cada segundo en la memoria. Me dormí profundamente, con la serenidad de quien sabe que ya no le debe nada a la vida, de quien sabe que la vida ha devuelto más de lo que alguna vez imaginó. Los días siguientes fueron tranquilos. Me despertaba con la luz del sol filtrándose por las cortinas, con el aroma de las flores que Julián traía cada semana, con el canto de los pájaros que anidaban en el jardín. Mi hija nunca volvió. Su nombre dejó de pesar. Su ausencia ya no dolía. Era solo una página pasada, una historia que no necesitaba reescribirse, un capítulo cerrado con paz. Julián venía cada día, a veces solo para tomarme la mano, para sentarse en silencio, para decirme con su presencia lo que las palabras ya no necesitaban explicar. Me miraba con ese amor hondo, inquebrantable, eterno, que solo los lazos elegidos pueden construir. Y yo lo miraba sabiendo que nunca estuvo solo, que nunca me dejó sola, que habíamos caminado juntos cada tramo, incluso cuando los caminos parecían oscurecerse. Una mañana, mientras regaba las plantas, lo vi llegar con una sonrisa grande, con flores nuevas, con una noticia que le iluminaba la cara. Me dijo que el hogar había recibido un reconocimiento importante, que ahora podría ayudar a más niños, que más manos se habían sumado al proyecto. Me abrazó largo rato. Me dijo gracias otra vez. Y yo le respondí que no había nada que agradecer. Que todo era suyo. Que todo era de ese corazón enorme que siempre supo amar, aunque la vida hubiera empezado negándole tantas cosas. Esa noche me acosté mirando la luna llena. Pensé en el camino recorrido. Pensé en los días oscuros. Pensé en las noches de soledad. Y supe que todo había valido la pena. Porque al final, la verdadera riqueza no estaba en lo material. Estaba en ese amor que nunca dejó de crecer. Ese amor que elegimos. Ese amor que, aún después de mí, seguirá floreciendo. Siempre.